El viejo se acomodó en la mecedora, como si el cuerpo le pesara más que antes. La vela alumbraba apenas su cara, y el resto de la galería parecía tragado por la oscuridad. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Era como si todos estuviéramos esperando que él encontrara el valor para seguir. Él miró hacia el monte, hacia ese pedazo de oscuridad que parecía más oscuro que el resto, y dijo: el tercer día, ese fue el día en que yo entendí que ese cementerio no quería que yo me fuera. Yo sentí un frío en el pecho. Mis primos también se movieron incómodos, como si el aire se hubiera puesto más pesado. Yo amanecí con los ojos hinchados, dijo el viejo. No dormí casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese toc, 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 en la ventana. Y esos pasos arrastrándose. Y ese susurro pegado al vidrio. Yo me levanté antes de que saliera el sol. Me lavé la cara, me puse la ropa, y salí para afuera. El cementerio estaba oscuro todavía, pero había algo distinto, algo en el aire. El viejo frunció el ceño, como si todavía pudiera sentirlo. No era frío. No era viento. Era como si el cementerio estuviera despierto antes que yo. Como si me estuviera esperando. Yo tragué saliva sin querer. Caminé por el pasillo de las tumbas, siguió él. Y cuando pasé por la tumba del velorio, la tierra estaba más movida que antes. No un chin. No como los otros días. No. Esta vez parecía como si alguien hubiera escarbado con las manos. Había marcas. Surcos. Y ese olor, ese maldito olor dulce y podrido, estaba más fuerte. El viejo respiró hondo, como si el recuerdo le apretara el pecho. Yo me agaché. Toqué la tierra. Y estaba caliente. No tibia, caliente. Como si algo vivo hubiera estado ahí hace segundos. Yo me paré de un brinco. Miré para todos lados. No había nadie. Pero yo sentía que no estaba solo. Mis primos se pegaron entre ellos. Yo también me acerqué más sin darme cuenta. Ese día, dijo el viejo, yo no trabajé casi. Caminaba, sí, pero no hacía nada. No podía concentrarme. Cada vez que escuchaba un ruido, yo brincaba. Cada vez que veía una sombra, yo pensaba que era él. El muerto. El que no estaba muerto. Y lo peor es que, yo no sabía quién era. No sabía su nombre. No sabía su cara. Solo sabía que algo salió de esa tumba. Y que me estaba buscando. El viejo bajó la voz. Como a las 10 de la mañana, llegó una familia a visitar una tumba. Yo me quedé lejos, porque no quería que nadie me viera la cara. Yo estaba pálido. Sudando. Nervioso. Pero mientras ellos lloraban, yo escuché algo detrás de mí. Yo me puse tenso. Un susurro, dijo él. Pero no como los otros. Este estaba cerca. Muy cerca. Como si alguien estuviera parado detrás de mí, pegado a mi cuello. Yo me viré rápido. No había nadie. Pero el susurro seguía. Y yo sentí que me estaban llamando por mi nombre. Mis primos abrieron los ojos grande. Yo no me quedé ahí, dijo el viejo. Caminé rápido para la casita donde guardábamos las herramientas. Cerré la puerta. Me senté. Y traté de respirar. Pero el aire estaba pesado. Como si el cuarto estuviera lleno de humo. Y entonces, escuché algo arriba. El viejo levantó la mirada hacia el techo de la galería, como si lo estuviera viendo otra vez. Pasos. Pasos lentos. Pasos arrastrados. Encima del techo de zinc. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Yo pensé un gato. Pero no. Los gatos no caminan así. No arrastran los pies. No hacen ese como si estuvieran descalzos. Yo me quedé quieto. No respiré. Y los pasos se movieron, de un lado al otro, lento, como si estuvieran buscándome. El viejo apretó los puños. Y entonces, se pararon justo encima de mí. La vela tembló. Mi tía la agarró rápido. Yo no sabía qué hacer, dijo él. No podía salir. No podía moverme. No podía gritar. Y ahí fue cuando escuché la voz. El viejo bajó la cabeza. Una voz bajita. Ronca. Como si viniera de una garganta llena de tierra. Y dijo. El viejo tragó saliva. Yo no he terminado contigo. Mis primos se taparon la boca. Yo sentí que el corazón me latía en los oídos. Yo me paré de un brinco, dijo el viejo. Abrí la puerta. Salí corriendo. No miré para atrás. No quería ver qué era lo que estaba arriba del techo. No quería saber.
Corrí hasta la entrada del cementerio. Y cuando llegué, el encargado estaba ahí. El viejo se quedó callado un segundo. Él me miró. Me vio la cara. Y me dijo: «Te está siguiendo, ¿verdad?». Yo sentí que el estómago se me apretó. Yo no supe qué decir, dijo el viejo. Pero él no esperó respuesta. Solo me dijo: «No te vayas. Si te vas ahora, él se va contigo». El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ese fue el tercer día. El día en que yo entendí que ese muerto no quería quedarse en el cementerio. El viejo se pasó la mano por la cara, como si todavía sintiera el sudor frío de ese día. La vela alumbraba apenas su perfil, y por un momento pensé que él mismo parecía una sombra más en la galería. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Era como si todos estuviéramos atrapados dentro de su recuerdo. Cuando el encargado me dijo eso, continuó el viejo, yo me quedé frío. Él no era un hombre de hablar mucho. Nunca hacía chistes. Nunca exageraba. Si él decía algo, era porque lo había visto. O porque lo sabía. Yo le pregunté qué quería decir con «si te vas ahora, él se va contigo». Pero él solo me miró, con una cara que yo nunca le había visto. El viejo apretó los labios, recordando. Me dijo: «Hay muertos que no aceptan dónde los pusieron. Y cuando encuentran a alguien que los escucha, se pegan». Yo sentí que el estómago se me viró. Porque yo sí lo había escuchado. Yo escuché el susurro. Yo escuché los pasos. Yo escuché el toque en la puerta. Y él sabía eso sin que yo se lo dijera. El viejo respiró hondo. Yo le dije que quería renunciar. Que no podía seguir ahí. Que algo me estaba siguiendo. Y él me dijo: «Si te vas ahora, él te sigue hasta tu casa. Si te quedas, tal vez se quede aquí». Esa palabra. Tal vez, me jodió la cabeza. Porque no era una promesa. No era una garantía. Era una posibilidad. Una posibilidad que dependía de algo que yo no entendía. El viejo miró hacia el patio oscuro, como si todavía estuviera parado frente al encargado. Yo me quedé ahí un rato, sin saber qué hacer. Y entonces, escuché un ruido. Un ruido bajito, pero que me heló la sangre. Un gemido. El mismo gemido de la tumba. Pero esta vez, no venía de la tumba. Mis primos se pegaron más entre ellos. Yo sentí que el corazón me latía en el cuello. El encargado también lo escuchó, dijo el viejo. Y cuando lo escuchó, se puso pálido. Me dijo: «No lo mires. No lo busques. No lo nombres». Y yo no entendía nada. ¿Cómo que no lo nombre? ¿Cómo que no lo mire? ¿Qué carajo era lo que estaba ahí? El viejo bajó la voz. El gemido venía del pasillo de atrás. Ese pasillo donde estaban las tumbas más viejas. Las que nadie visitaba. Las que tenían cruces rotas y nombres borrados. Yo no quería ir para allá. Pero el encargado sí. Él agarró una linterna, me miró, y me dijo: «Quédate aquí». Pero yo no me quedé. No sé si fue miedo o curiosidad, pero mis piernas se movieron solas. Lo seguí, a distancia. El viejo tragó saliva. Cuando doblamos la esquina del pasillo, el gemido paró. De golpe. Como si supiera que lo estábamos buscando. El encargado alumbró para todos lados. No había nadie. Solo tumbas viejas, y ese silencio pesado que yo ya conocía. Pero entonces, vimos algo. El viejo levantó un dedo, tembloroso. Una sombra. Una sombra bajita. Pegada al suelo. Moviéndose lento, como si estuviera arrastrándose. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. El encargado me agarró del brazo, dijo el viejo. Fuerte. Como si quisiera clavarme los dedos en la piel. Y me dijo: «No te muevas». La sombra se detuvo. Se quedó quieta. Como si nos hubiera escuchado. El viejo cerró los ojos un segundo, recordando el miedo. Y ahí fue cuando la sombra levantó la cabeza. No vi una cara. No vi ojos. No vi nada humano. Solo vi tierra. Tierra pegada. Tierra cayéndose. Como si algo recién salido del suelo estuviera tratando de ponerse de pie. Mis primos se taparon la boca. Yo también. El encargado apagó la linterna, dijo el viejo. Y me dijo bajito: «No lo mires. No lo mires. No lo mires». Pero yo ya lo había visto. Y él también lo sabía. El viejo respiró hondo, como si todavía sintiera el olor. La sombra se movió. No caminó. No corrió. Se deslizó. Como si no tuviera piernas.
como si el cuerpo no le funcionara. Como si estuviera arrastrando algo pesado detrás de sí. El viejo apretó los puños. Y entonces, se detuvo. Justo frente a nosotros. A menos de 10 pasos. Y ahí escuché la voz otra vez. El viejo bajó la cabeza. Tú, me abriste. Yo sentí que el corazón se me fue al piso. Yo no entendí, dijo el viejo. Yo no abrí nada. Yo no toqué esa tumba. Yo no hice nada. Pero él pensaba que sí. Y cuando un muerto piensa algo, tú no puedes convencerlo de lo contrario. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ese fue el tercer día. El día en que él me habló por primera vez. El viejo se quedó un momento callado después de decir que el muerto le habló. No era un silencio normal. Era un silencio pesado, como si la galería entera estuviera escuchando junto con nosotros. La vela tembló un poco, pero no por el viento, sino por la tensión que había en el aire. Él respiró hondo, se acomodó en la mecedora, y siguió. Cuando esa cosa dijo tú me abriste, yo sentí que las piernas se me iban a doblar. Yo no sabía de qué carajo estaba hablando. Yo no abrí ninguna tumba. Yo no toqué nada. Pero él estaba convencido. Y cuando un muerto cree algo, tú no puedes convencerlo de lo contrario. El viejo apretó los dedos contra la madera de la mecedora. El encargado me agarró del brazo y me dijo, no lo escuches. No le respondas. No le des tu voz. Yo no entendí eso. ¿Cómo que no le dé mi voz? Pero él estaba serio. Más serio que nunca. Y cuando él estaba así, era porque sabía algo que yo no sabía. El viejo bajó la mirada, como si estuviera viendo el suelo del cementerio otra vez. La sombra se quedó ahí, quieta. Como esperando. Como si quisiera que yo hablara. Como si necesitara que yo dijera algo. Y yo sentí la garganta seca. Sentí que si yo decía una sola palabra, esa cosa iba a pegarse más. Mis primos se movieron incómodos. Yo también. El encargado me empujó para atrás, dijo el viejo. Me dijo, vete. No lo mires. No lo nombres. Y yo me fui. Caminé rápido. No corrí, porque él me dijo que no corriera. Pero mis piernas temblaban. Yo sentía la sombra detrás de mí. No la escuchaba, pero la sentía. Como si el aire se pusiera más pesado cuando ella estaba cerca. El viejo respiró hondo. Cuando llegué a la casita, cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama. Y ahí fue que me di cuenta, de que no estaba solo. Yo me puse tenso. No era él, dijo el viejo. No era la sombra. Era otra cosa. Algo más, suave. Más bajito. Como un murmullo. Como si alguien estuviera hablando desde dentro de la pared. Yo me acerqué despacio. Pegué la oreja. Y escuché. El viejo tragó saliva. Ayúdame. Mis primos se taparon la boca. Yo sentí que el corazón me dio un brinco. Era una voz de mujer, dijo el viejo. Suave. Triste. Como si estuviera llorando. Yo me quedé frío. Porque esa voz no era la misma del muerto. No era ronca. No era pesada. Era humana. Y yo pensé, ¿y si hay alguien vivo aquí? ¿Y si alguien está atrapado? El viejo negó con la cabeza. Pero no. No había nadie. Yo revisé la casita entera. Abrí la puerta. Miré para los lados. Nada. Nadie. Solo tumbas. Solo silencio. Solo ese olor a tierra mojada que no se iba nunca. El viejo se frotó la cara con las dos manos. Cuando salí para afuera, el encargado estaba esperándome. Me miró y me dijo, ¿la escuchaste? Y yo no supe qué decir. Porque si él sabía de esa voz, entonces esa voz no era nueva. No era mía. No era casualidad. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Le pregunté quién era. Y él me dijo. Ella murió aquí. Pero no la enterraron bien. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. Le pregunté qué quería decir con eso, dijo el viejo. Y él me dijo, hay muertos que no descansan porque no los dejaron descansar. Y hay otros, que no descansan porque no quieren. Y cuando dijo eso, me miró a los ojos. Y me dijo. ¿Y tú estás en el medio de los dos? Mis primos se quedaron mudos. Yo también. Yo no entendí, dijo el viejo. ¿Cómo que en el medio? ¿Qué carajo tenía yo que ver con eso? Yo solo estaba trabajando. Yo no hice nada. Pero él me dijo. Hay muertos que buscan a quien los escuche. Y tú los escuchaste.
El viejo bajó la voz. Ese fue el tercer día. El día en que yo entendí que no era uno solo el que me estaba siguiendo. El viejo respiró hondo, como si lo que venía ahora le pesara más que todo lo anterior. La vela alumbraba apenas su cara, y por un segundo pensé que él mismo parecía más viejo, más gastado, como si cada palabra que decía le quitara un pedazo de vida. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si la galería entera estuviera esperando lo que él iba a decir. Ese día, empezó el viejo, con la voz baja, yo entendí que no era uno solo el que me estaba siguiendo. Era él, y era ella. Y los dos querían cosas distintas. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda. El encargado me dijo que la mujer, la que yo escuché en la pared, no descansaba. Que su tumba estaba mal hecha. Que la enterraron rápido, sin rezos, sin nombre, sin nada. Como si quisieran salir de ella. Y que desde entonces, ella pedía ayuda. Pero él también me dijo que el otro, el que salió de la tumba del velorio, ese no pedía ayuda. Ese exigía. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Yo le pregunté qué quería decir con exigía. Y él me dijo, ese muerto no quiere descansar. Ese muerto quiere compañía. Y cuando dijo eso, me miró a mí. Directo. Como si ya supiera lo que iba a pasar. Mis primos se movieron incómodos. Yo también. Yo no entendía por qué yo, dijo el viejo. ¿Qué carajo tenía yo que ver con eso? Yo no abrí esa tumba. Yo no toqué nada. Yo no hice nada. Pero el encargado me dijo, a veces no es lo que tú haces. Es lo que tú escuchas. Y ahí fue que yo entendí, que la primera noche, cuando yo me acerqué a la tumba, cuando escuché ese susurro, cuando me quedé ahí parado, yo le di algo. Atención. Y un muerto que recibe atención, no suelta. El viejo bajó la voz. Ese día, yo traté de trabajar normal. Caminé por los pasillos. Revisé las herramientas. Saludé a la gente que llegó a visitar tumbas. Pero cada vez que yo pasaba cerca de la tumba del velorio, yo sentía algo detrás de mí. No lo veía. No lo escuchaba. Pero lo sentía. Como si el aire se pusiera más pesado. Como si alguien estuviera respirando en mi nuca. La vela tembló un poco. Mi tía la protegió con la mano. Como a las 3 de la tarde, siguió el viejo, yo estaba limpiando unas hojas cerca de un árbol grande. Y ahí escuché la voz de ella otra vez. Suave. Triste. Como si estuviera llorando. Por favor. Eso fue lo que dijo. Por favor. Yo sentí un nudo en la garganta. Yo me paré. Miré para todos lados. No había nadie. Pero la voz seguía. Y esta vez, venía de abajo. De la tierra. Yo me arrodillé. Toqué el suelo. Y estaba frío. Frío de verdad. Como si hubiera hielo debajo. Y ahí, escuché otra cosa. Un golpe. Un golpe seco. Como si alguien estuviera tocando desde adentro. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Yo me paré de un brinco, dijo el viejo. No sabía qué hacer. No sabía si ayudarla. No sabía si correr. No sabía si era una trampa. Y mientras yo estaba ahí parado, temblando, escuché la otra voz. La de él. La ronca. La que venía con tierra en la garganta. Y dijo. No la escuches. El viejo cerró los ojos un segundo. Esa voz no venía de la tierra. Venía de atrás de mí. Yo sentí que el corazón me dio un brinco. Yo me viré despacio, dijo el viejo. Y ahí estaba la sombra. No completa. No parada. No como un cuerpo. Era, como un pedazo. Como si la mitad estuviera arrastrándose detrás. Como si no pudiera levantarse. Y cuando yo lo vi, él se movió. No caminó. No corrió. Se deslizó. Como si el suelo lo jalara. El viejo apretó los puños. Yo di un paso para atrás. Y él levantó la cabeza. No tenía ojos. No tenía cara. Solo tierra. Tierra pegada. Tierra cayéndose. Y dijo. Tú me abriste. Tú me debes. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Yo no sabía qué hacer, dijo el viejo. No podía correr. No podía gritar. No podía moverme. Y entonces, escuché la voz de ella otra vez. Por favor. Pero esta vez, no venía de la tierra. Venía de mi oído. Pegada. Como si estuviera al lado de mí. El viejo tragó saliva. Y ahí fue cuando yo entendí, que los dos me querían.
Pero por razones distintas. Ella quería salir. Él quería que yo entrara. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ese fue el tercer día. El día en que yo supe que no iba a salir de ese cementerio sin pagar algo. El viejo se quedó mirando la oscuridad del patio un buen rato antes de seguir. No era que estuviera buscando palabras, era como si estuviera escuchando algo allá afuera, algo que solo él podía oír. La vela tembló un poco, y por un segundo pensé que se iba a apagar, pero no, se quedó viva, igual que la voz del viejo cuando volvió a hablar. Ese día, dijo él, bajito, yo entendí que no podía irme. No porque yo quisiera quedarme. No porque me gustara ese trabajo. No porque necesitara el dinero. No. Yo no podía irme, porque él no me iba a dejar. Yo sentí un frío en el pecho. Después de ver a esa sombra, después de escuchar a esa mujer, después de sentir que los dos me estaban buscando, yo traté de convencerme de que era mi mente. Que yo estaba cansado. Que estaba viendo cosas. Pero cuando el sol empezó a bajar, cuando el cementerio se quedó vacío otra vez, yo supe que la noche iba a ser peor. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Como a las 6, el encargado me llamó. Me dijo, quédate cerca de la entrada hoy. No te metas para dentro. Eso me asustó más. Porque si él, que conocía ese cementerio mejor que nadie, me estaba diciendo que no entrara, era porque sabía que algo estaba esperando ahí adentro. Mis primos se movieron incómodos. Yo también. Yo me quedé cerca de la casita, siguió el viejo. No quería alejarme. No quería caminar por los pasillos. No quería pasar cerca de la tumba del velorio. Pero aunque yo no me moví, él sí. El viejo bajó la voz. Como a las 7, cuando ya estaba oscuro, escuché pasos. No pasos arrastrados como los de la noche anterior. No. Estos eran distintos. Eran lentos. Pesados. Como si alguien estuviera caminando con los pies llenos de barro. Yo sentí que el corazón me latía en el cuello. Los pasos venían del fondo del cementerio, dijo el viejo. Y yo sabía quién era. No porque lo viera. No porque lo escuchara hablar. Sino porque el aire cambió. Se puso frío. Pesado. Como si alguien hubiera puesto una mano en mi espalda. Y entonces, escuché la voz. El viejo tragó saliva. Tú me abriste. Otra vez. La misma frase. La misma acusación. Pero esta vez, más cerca. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Yo no sabía qué hacer, dijo el viejo. No podía correr. No podía esconderme. No podía gritar. Y entonces, escuché la otra voz. La de ella. La suave. La triste. La que pedía ayuda. Por favor. Pero esta vez, no venía de la tierra. Venía de mi espalda. Como si estuviera detrás de mí. Pegada. El viejo cerró los ojos un segundo. Yo me viré despacio. No había nadie. Pero el aire estaba frío. Frío de verdad. Y ahí fue cuando lo entendí. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. Ellos no estaban peleando entre ellos. Ellos estaban peleando por mí. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Ella quería que yo la ayudara a salir. Él quería que yo lo acompañara a él. Y los dos pensaban que yo tenía algo que ver con lo que les pasó. Algo que yo no sabía. Algo que yo no entendía. Algo que yo no hice. Pero que ellos creían que sí. El viejo apretó los puños. Y ahí fue cuando escuché la frase que me marcó. La frase que me hizo entender por qué él me estaba siguiendo. ¿Por qué no me dejaba ir? ¿Por qué me hablaba como si yo fuera culpable? El viejo respiró hondo. La voz ronca dijo. Yo no debía estar ahí. Mis primos se quedaron mudos. Yo también. Y entonces, la voz de ella dijo. Yo tampoco. El viejo bajó la cabeza. Ese fue el tercer día. El día en que yo supe. Que los dos estaban muertos en el lugar equivocado. Y que yo era el único que ellos podían usar para arreglarlo. El viejo levantó la mirada hacia nosotros, con los ojos brillando por la vela. ¿Y si yo no lo hacía? Ninguno de los dos me iba a dejar ir. El viejo se quedó un rato callado, mirando hacia el monte como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. La vela alumbraba apenas su cara, y por un momento pensé que él estaba más pálido que antes, como si lo que iba a decir ahora fuera lo que más le dolía recordar. Respiró hondo, lento, y siguió. Esa noche, yo entendí que no podía seguir así. No podía seguir escuchando voces. No podía seguir sintiendo pasos detrás de mí. No podía seguir viendo sombras arrastrándose.
Yo tenía que hacer algo. Algo para que ellos me dejaran en paz. Algo para que ese cementerio me soltara. Yo me acerqué un poco más sin darme cuenta. El encargado me llamó aparte, dijo el viejo. Me llevó a un rincón del cementerio donde casi no había tumbas. Un pedazo de tierra vieja, seca, donde el viento sonaba distinto. Y ahí, él me dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Me dijo: ellos no están aquí por casualidad. Alguien los puso donde no iban. Y tú eres el único que ellos pueden usar para volver a su sitio. Mis primos se miraron entre ellos. Yo sentí un nudo en la garganta. Yo le pregunté qué quería decir con eso, siguió el viejo. Y él me dijo: ese hombre, el del velorio, no debía estar en esa tumba. Y la mujer, tampoco. Los dos están en el lugar equivocado. Y cuando un muerto está en el lugar equivocado, busca a quien pueda moverlo. El viejo apretó los dedos contra la mecedora. Yo le dije que yo no era sepulturero. Que yo no sabía de tumbas. Que yo no sabía de muertos. Pero él me dijo: no es que tú sepas. Es que ellos te eligieron. Y cuando dijo eso, yo sentí un frío en la espalda que no se me ha quitado hasta hoy. La vela tembló. Mi tía la agarró rápido. El encargado me dijo que había una forma de calmarlos. No de resolverlo, no todavía, pero sí de calmarlos. Me dijo: esta noche, cuando escuches los pasos, no te escondas. No cierres la puerta. No te tapes los oídos. Déjalos acercarse. Déjalos hablar. Pero no respondas. No les des tu voz. Solo escucha. Yo sentí que el corazón me latía en el cuello. Yo no quería hacerlo, dijo el viejo. Yo no quería escuchar nada. Yo no quería ver nada. Yo no quería sentir nada. Pero él me dijo: si no lo haces hoy, mañana será peor. Y yo le creí. Porque cada día era peor que el anterior. Cada noche era más fría. Cada sombra era más larga. Cada susurro era más claro. El viejo bajó la voz. Esa noche, yo no dormí. Me senté en la cama. Dejé la puerta entreabierta. Apagué la lámpara. Y esperé. Y como a las 2, los escuché. Mis primos se taparon la boca. Yo también. Primero los pasos arrastrados de él. S-H-H-H, S-H-H-H, S-H-H-H. Acercándose. Lentos. Pesados. Como si estuviera arrastrando medio cuerpo detrás. Y después, la voz de ella. Suave. Pegada a mi oído. Por favor. El viejo tragó saliva. Yo no me moví. No respiré. No dije nada. Solo escuché. Y entonces, él llegó a la puerta. No lo vi. Pero lo sentí. El aire se puso frío. Frío de verdad. Y la puerta, se abrió sola. Despacio. Como si alguien la empujara con un dedo. La vela en la galería se movió como si algo hubiera pasado cerca. Él habló primero, dijo el viejo. Tú me abriste. La misma frase. La misma acusación. Y yo no dije nada. Y después, ella habló. Por favor, ayúdame. Y yo tampoco dije nada. El viejo apretó los puños. Y ahí fue cuando pasó. Los dos hablaron al mismo tiempo. Él diciendo: tú me debes. Ella diciendo: no me dejes aquí. Las dos voces encima de mí. Una fría. Una triste. Una llena de tierra. La otra llena de lágrimas. Y yo sentí que me iba a volver loco. Mis primos estaban pálidos. Yo también. Y entonces, los dos se callaron. De golpe. Como si alguien hubiera apagado un radio. Y escuché una sola frase. Una sola. Pero no sé cuál de los dos la dijo. No sé si fue él. No sé si fue ella. No sé si fueron los dos juntos. El viejo levantó la mirada hacia nosotros. La frase fue: mañana, te vamos a enseñar. Yo sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Ese fue el tercer día, dijo el viejo. El día en que ellos me dijeron que lo peor todavía no había empezado. El viejo se quedó callado. La vela tembló. El viento sopló suave. Y nadie dijo una palabra.